Qué gusto saludarlos nuevamente. Para mí es un gran placer de estar en estas horas con el gran gozo y con toda la energía y con toda la actitud y la fe de volver a presentar, a compartir el mensaje en esta ocasión en la plataforma de YouTube y será una bendición para todos aquellos que lo van a ver. Así que estamos en este tiempo, viviendo eventos importantes, eventos que están haciendo despertar a líderes del mundo, a líderes de las naciones y también a todos aquellos espectadores de todo lo que está pasando. A muchos los está despertando, nos está despertando. Así que gracias a los eventos que están ocurriendo a nivel mundial, esos son los que van a despertar a aquellos que de verdad se van a preparar. Así que antes de comenzar, voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 1 y versículo 3, 4 y 5. Y resaltaré los puntos importantes de lo que yo voy a enseñar. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Pablo recomendó a la iglesia de Corintios que profetizara. Y eso es lo que es nuestro objetivo con este tema que vamos a presentar ahora. En el versículo 3 dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación. Y quiero dejar bien claro, no es que yo sea un profeta para profetizar, no, mucho menos Pablo está diciendo que nosotros tenemos que llegar a ser profetas para profetizar, sino que dice aquí: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, ya todo está profetizado, lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que acontecer en este mundo. Entonces nos toca enseñar nosotros en el tiempo de hoy es la profecía, las profecías. Porque esto es de edificación, de exhortación. Y por eso dice, sigue diciendo, el verso 5. Así que, verso 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza, edifica a la iglesia. O sea, si enseñamos las profecías actualmente, la iglesia es edificada, es despertada, es exhortada, es animada. Sí, se edifica, conoce los tiempos pasados, presente y futuro. Y se prepara una iglesia y despierta conciencia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis lenguas, empero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Entonces, es importante entender y enseñar las profecías. Por eso, el tema de esta ocasión que yo compartiré para la bendición de muchos que ahora sí van a ver el video, su título es: Asiria cae mientras emprende una guerra mundial. Y sigue diciendo de esta manera: Asiria cae mientras emprende una guerra mundial, de lo que hemos venido hablando. Al continuar hablando de este poder antitípico de Asiria de hoy, estando involucrado en una gran guerra, escuchemos ahora al profeta Nahum. O sea, el profeta Nahum, el libro de Nahum, este libro de los profetas menores,
También nos enseña de Asiria. Asiria de hoy, Asiria de actualmente. Y dice el verso 1, profecías sobre Nínive. ¿Profecías sobre quién? Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Pero voy a leer versículo 18 del capítulo 3, juntamente. Oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Esto está escrito en Nahum capítulo 1 y versículo 1, capítulo 3 y versículo 18. En esos dos versículos de ese libro, simplemente Asiria, con su capital, Nínive, constituye ese pueblo. ¿Sí? Asiria. Con su capital, Nínive constituye ¿qué? Ese pueblo. Ahora, para encontrar quién es el otro pueblo, vamos a leer Nahum capítulo 1, versículo 12, versículo 13 y 15. Entonces, omitiendo aquellas partes de los versículos que corresponden a Asiria. Nahum capítulo 1, 12 y 13 y 15 dice de esta manera: así ha dicho Dios, bastante te ha afligido, no te aflijaré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El pueblo al que Dios ha afligido por su dispersión entre las naciones, y al que le promete no afligir más, porque quebrará el yugo de Asiria de sus hombros. Es su pueblo, es el pueblo. Su iglesia, es decir, Judá, antitípico de actualmente. Ellos son, por lo tanto, el otro pueblo que nos hace mención en Nahum, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 18. Y Nahum, capítulo 1, versículos 12, 13 y 15, nos da la clave quién es otro pueblo. Y el otro pueblo es la iglesia. ¿Sí? Antitípico de hoy. Ahora, el título del pueblo de Dios, notan ustedes o entendamos, es Judá. Se les aconseja que vean al mensajero de Dios. O sea, Dios aconseja a Judá que vean al mensajero de Dios, quien al cumplimiento de esta profecía les trae buenas nuevas, nuevas de paz, el mensaje del reino de paz. Esa es la que trae anunciando para el pueblo de Judá las buenas nuevas, nuevas de paz, el mensaje del reino de paz. Según Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. El Señor les aconseja que sean honestos con Él. O sea, Dios aconseja ahora a su pueblo que sea honesto con Él. O sea, a nosotros nos aconseja que seamos honestos con Él. Honestos en su profesión de fe. A ellos se les asegura además que al cumplimiento de esta profecía, los ángeles destruidores quitarán a los impíos de en medio de los justos. O sea, los ángeles quitarán a los impíos de entre los justos en la iglesia, en su pueblo. Los impíos serán raptados y no serán más. Así es que mientras Nahum predice la liberación
y la paz para el pueblo fiel de Dios, predice también el desastre y la humillación de la Asiria antitípica y de los impíos en la iglesia. Así que Nahum, el libro de Nahum, anuncia la liberación de su pueblo, la paz para el pueblo el pueblo de Dios fiel. Predice también el desastre, la humillación de aquella nación o aquella Siria antitípica de hoy, y también la destrucción de los impíos en la iglesia. Ahora, 3 versículos del capítulo 2 de Nahum serán suficientes para mostrar el destino de Asiria. Nahum capítulo 2, versículo 6, versículo 10, versículo 13. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido, vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Heme aquí dice la Biblia, contra ti dice el Eterno de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y a espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Aquí el profeta predice que la capital de Asiria será vaciada y su palacio destruido. Eso es lo que va a acontecer con la Asiria antitípica, con lo que se avecina, ¿sí? Sobre esta nación poderosa y sus aliados. Ahora, en Nahum capítulo 2 y versículo 1 dice: subirá destruidor contra ti, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe tus lomos, refuerza mucho tu poder. Es simple ver que el destruidor contra ella y que enfrenta a Siria es el que fuerza a Siria a prepararse, a militarizarse poderosamente. La preparación militar a la que es obligada y que es agitada por el destruidor contra ella inicia la caída de Asiria. Interesante, inicia la caída de Asiria, inicia la caída de Asiria. Entonces Nahum predice que aquel que comienza la guerra, el destruidor contra ti, habrá estado bien preparado antes de que él empiece la guerra, el destruidor. Pero su poder oponente, Asiria, no habrá estado preparando hasta después que la guerra comienza. Es decir, después que aquel destruidor confronta a Asiria, entonces aquel es que Asiria se prepara para confrontarlo a él. Entonces es cuando ella se ciñe los lomos y refuerza mucho su poder. Los aliados en este conflicto están representados por la Siria antitípica. Repito, los aliados en este conflicto están representados por la Siria antitípica. Continuemos. En el libro de Nahum capítulo 2 y versículo 3 y 4 dice: el escudo de sus valientes estarán enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro con fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Correrán como relámpagos. Esta profecía es tremendo.
Es un anuncio importante para nosotros. Es una alarma importante para nosotros. Es una enseñanza profunda para nosotros actualmente. Y muy claro para la que lo podamos entender. Entonces, ya que esta profecía tiene su cumplimiento en el día cuando los carros son como fuego de antorchas, cuando corren como relámpagos, escuchen bien, pongan atención, cuando con estruendos ruedan por las calles, o sea, los carros, y en las autopistas, y puesto que el tránsito de automóviles de hoy completa y perfectamente responde a la descripción de esto por el profeta, entonces no hay otra conclusión que el día en el que estamos viviendo actualmente, ahora es el día en que la profecía de Nahum ha de cumplirse, ha de cumplirse. Ahora viendo la verdad de que estamos viendo en ese periodo descrito por Nahum, capítulo 2, versículos 3 y 4, junto con el hecho de que los preparativos para la guerra de Nahum se hacen durante una época en que se viaja como rayo, con rapidez, y la evidencia claramente destaca que la profecía de Nahum tendrá su cumplimiento en nuestros días, y que Asiria en esta profecía no es la antigua Siria, sino otro poder de gran extensión que existe en el tiempo del fin. Daniel 12, 9 y 10. El tiempo en que el yugo de Asiria es quitado del pueblo de Dios. Este yugo no está puesto completamente sobre el pueblo de Dios todavía. Pero el gran temor que sobrevendrá de las crisis llevará a la creación de muchas normas y regulaciones que afectarán y restringirán la libertad del pueblo de Dios. Para allá nos estamos a cada día acercando de todos los eventos que están pasando alrededor de nosotros. Además, puesto que esta caída de la Asiria antitípica libera al pueblo de Dios, y ya que allí en adelante los impíos ya no están en medio de este, el tiempo y los eventos están, escuchen, el tiempo y los eventos están sólidamente unidos. Todas estas predicciones suceden en el tiempo de la purificación de la iglesia, en el día del juicio de los vivos, durante el grande y terrible del Señor. Entonces, querido amigo, todo aquel lector de las profecías, todo lo que Dios va a hacer con relación a esto, Asiria cae por intervención de Dios. O sea que la Asiria antitípica actual que hoy está, cae por intervención de Dios. Bendito sea Dios. Y como resultado, no puede resistir a aquel destruidor, habiéndose propuesto humillarla. Dios, por lo tanto, fortalece el poder del enemigo. De acuerdo con esto, Asiria cae, no debido a su débil o pequeña, ni porque sea sobrepasada en número o superada por el enemigo, sino debido a que es el propósito de Dios el que determina su caída. Dios es el que determina la caída ¿de quién? De Asiria. Interesante. Interesante. En otras palabras, la coalición que tienen los más grandes recursos, interesante,
los más grandes recursos y poder humano, y que desde el punto de vista humano seguramente puede ganar, en este caso efectivamente pierde al final. Su seguridad, sin embargo, no depende del temor ni del armamento, ni del hombre que elegimos para presidente, sino de Dios, del que sostiene la tierra en el espacio y quien todavía rige los asuntos de la humanidad desde el amanecer de la historia hasta hoy. Las grandes naciones que han caído, escuchen bien, desde el amanecer de la historia hasta hoy, las grandes naciones que han caído, cayeron cuando estaban mejor armadas las naciones y más independientes de Dios. Cayeron las naciones, han caído las naciones. Este país, por más armado que esté, va a caer, va a caer. Entonces, dice nuevamente, esta debería ser una gran lección para todos. ¿Lección para qué? O sea, Dios permitió que cayera la nación en el tiempo de la Torre Babel. Cayeron. Babilonia cayó. Grecia cayó. Medo-Persia cayó. Los romanos antiguamente cayeron. El gobierno de la Edad Media cayó. Grandes naciones, independientemente de Dios, han caído. Sigue diciendo, pero más para los que se dan cuenta de esto. Tal es el patrón irónico que la historia siempre Dios ha visitado con juicio a las naciones que han tenido gran luz y a los pueblos que han llegado a tener su propia justicia, a ser autosuficientes, que su luz se ha apagado y sus obras han llegado a ser impías e hipócritas. Siempre Él las ha castigado con la espada de los ignorantes y bárbaros impíos. Él hace esto por dos razones. Primero, para que pudieran ver la insensatez de profesar ser un pueblo justo, cuando de hecho son peores que los bárbaros. Y segundo, que mientras estos hipócritas son, por consiguiente, llevados al arrepentimiento, sus conquistadores pueden de este modo ser llevados a ver que su victoria no es por su propia fortaleza. Así, tanto el victorioso como el vencido son llevados a un lugar donde puedan rendirse a Dios y darle la gloria a Él. Así que todo Dios lo trae con un propósito. Las naciones van a caer con un propósito. Es para que se arrepientan. Entonces, habiendo ya dado esta información, presentado esto y enterado en esto, ahora de estas profecías, ahora nos corresponde ahora a nosotros observar los acontecimientos de la presente guerra hoy, ¿sí? Tanto de los Estados Unidos y sus aliados contra los terroristas, que si no ahora, tarde o temprano, se convertirá en una sangrienta guerra mundial en la Tierra Santa, con Israel como el centro. Así que todo lo que está sucediendo políticamente en este país y todo lo que está aconteciendo en el Oriente Medio y las naciones que todos están viendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, todo esto va a llegar a convertirse en una sangrienta guerra
mundial en la Tierra Santa. Así que mi hermano y hermana, prepárate, preparémonos para ser sellado, ser salvos, porque pronto estaremos enfrentando este gran conflicto en este mundo. Despertemos, este es el punto presentado de hoy y seguiremos en continuación en ver cómo se peleará esta guerra mundial en la Tierra Santa. Bendiciones y que sea de bendición este pequeño tema para tu vida. Bendiciones.